Nos hallamos en el Evangelio según San Juan, tratando de avanzar en el estudio, en el entendimiento de la palabra del Señor. Estamos en el capítulo 5, los versículos 30, no sé hasta dónde nos permita el Señor llegar. San Juan tiene capítulos así bastante largos. El contenido doctrinal que encontramos en San Juan es muy rico y nos ha costado, de verdad. Si alguien recuerda cuando tuvimos el primer jueves con San Juan capítulo 1 y híjole, ya hace ratos. Pero qué bueno que podemos ir avanzando. Tenemos el versículo 30, dice, y es las palabras que Jesús refería después de la sanidad de aquel paralítico de Betesda, como los judíos querían prenderle porque no les sonaba la idea que Jesús decía ser hijo de Dios. Y en los versículos 19 al 29 vimos un poco acerca de las palabras que él refería en respuesta. Así que el versículo 30 en adelante es la continuación de esas palabras de Jesús. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bien. En el versículo 30 en adelante encontramos a Jesús hablando del testimonio que Juan dio acerca de él. Y dice el Señor Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Este versículo 30
nos habla de la obediencia de Jesús. Hebreos dice que Jesús fue obediente y habiendo sido obediente, aprendió obediencia, dice, habiendo sido paciente o aprendió obediencia, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Y vemos acá que Jesús dice, todo lo que me ven hacer, no lo hago yo de mí mismo o por mí mismo, sino que lo hago en obediencia a la voluntad de mi Padre. Dice, yo juzgo y mi juicio es justo porque no busco gloria de los hombres, sino hacer la voluntad del Padre. Jesús fue obediente en todo hasta la muerte. Lo vemos en un Getsemaní llorando, diciéndole al Padre, no quiero beber esta copa, que amargo trago me espera. Si fuera posible, lo quites de mi camino. Y luego dice, pero que se haga tu voluntad. Entonces Jesús, aunque su carne, su humanidad deseaba escapar del Calvario, Él somete su voluntad humana y la subyuga a la voluntad del Padre. Entonces, con justa razón, en estos versículos Jesús dice, no busco yo mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, dice, y esto es algo que aplica en todos los sentidos de la palabra. Hay gente que da razón de sí mismo, ¿va? Yo le prometo, yo le juro que yo soy buena persona, mire, por Dios que no le voy a fallar. No me sé persignar yo, por Diosito, y hacen una cruz, no le voy a fallar. Pero dice que el testimonio de alguien, para que sea verdadero, lo tiene que dar otra persona. ¿Ah? Porque uno de uno mismo, mire qué cosa más tremenda, porque fácil es ver los defectos, los errores ajenos, los pecados de los demás. Ver los propios, mirarnos a nosotros mismos, eso es lo que cuesta. Y entonces tenemos una percepción inapropiada de nosotros mismos. Usted le pregunta a todo el mundo y nadie va a decir, yo soy malo, usted, pero malo, bien malo. No, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Si no puedo hacerle bien, pues tampoco le hago daño. La percepción que tenemos. Y el Evangelio viene y nos quita esa percepción, porque el Evangelio dice que somos pecadores. Y si usted piensa que no es pecador, no es apto para el reino de los cielos. Dice que Él vino a buscar pecadores para el arrepentimiento. Como el médico no cura a los sanos, dice, tampoco el Salvador Jesucristo ofrece una salvación a alguien que piensan no necesitarla. Jesús dice, si yo diera testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no sería verdadero. Pero hay otro que da testimonio acerca de mí, dice, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús está hablando acerca de Juan el Bautista. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. En San Juan, en el mismo libro de San Juan, el capítulo 1, versículos 19 al 27, nos narra cómo los judíos mandan a preguntarle a Juan si él era el Mesías. 1:19. Al 27, vamos a ver, tengo el 2 aquí, por eso no me funcionaba. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino confesó, diciendo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues?
¿eres tú Elías? Dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? Y él respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos mandaron a preguntarte. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezando el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Es Juan el que da testimonio de Jesús. Jesús dice, hay otro que da testimonio de mí, acerca de mí, y sé que el testimonio de él, que él da de mí, es verdadero. Vosotros, los judíos, enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio con veracidad, dio testimonio de la verdad. No dice dio testimonio con verdad, dice dio testimonio de la verdad. ¿Quién es la verdad? Sino Jesús mismo. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El objetivo de todo el ministerio de la vida, muerte y resurrección de Cristo es que seamos salvos. Y estas palabras que él dice con relación a yo no doy testimonio de mí, sino que otro es el que ha dado testimonio de mí, son dichas en la intención de que el pueblo judío entendiera que Jesús es el Mesías. Dice de Juan, versículo 35, Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Porque Juan daba testimonio de Jesús, o sea, Juan anunciaba la llegada del Mesías, y el pueblo de Israel siempre ha estado a la expectativa de que su Mesías se haga presente. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel espera que el Mesías, que el ungido de Dios venga. Para ellos Jesús no es el Mesías, ellos siguen esperando que venga el Redentor de Israel, porque su concepto es político. Ellos pensaban que cuando el Mesías viniera iba a gobernar Israel y que Israel iba a ser la capital del mundo. En esa idea, los judíos aún siguen esperando a su Mesías. Obviamente un político que goce de mucha aprobación a nivel mundial y que le dé a Israel lo que Israel desea, un gobierno mundial de donde Israel sea el centro, ellos lo adoptarán como Mesías y será el engaño del anticristo. Nosotros sabemos que Jesús es el Mesías porque Él es el Mesías salvador. No es el Mesías político que venga a gobernar una nación. Él es el Mesías porque Él vino a traer la paz. Y el pueblo de Israel sigue en guerra y dicen, pero no, si Jesús fuera el Mesías estuviéramos en paz. Y mucha gente confunde ese concepto y piensan que Jesús vino a traer la paz y que de alguna manera las naciones estarían en armonía y las familias estarían. Y Jesús mismo dice, yo no vine a traer paz, sino a traer división. El padre será contra el hijo y el hijo contra el padre, la suegra contra la nuera, o sea, y lo vivimos. Quienes venimos a Cristo vivimos el rechazo, el repudio, la persecución incluso de familiares, de seres queridos que no están de acuerdo que vengamos al evangelio. Y entonces hoy como ya sos aleluya, ¿va? Y empiezan burlas, críticas, desprecios, ya no te invitan a la fiesta del niño. Empiezan a pasar cosas en nuestra vida producto de estar en paz con Dios, porque lo que Jesús trajo fue paz entre nosotros y Dios. Cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, dijeron paz y buena voluntad.
de Dios para con los hombres. Eso es lo que Jesús vino a hacer, a ponernos en paz con Dios. Pero estar en paz con Dios implica estar en enemistad con el mundo. Y eso es lo difícil, y eso es lo que muchos no entienden. Y la gente está en problemas y le dicen, acepte a Cristo, va a ver que Dios le resuelve sus problemas. No, Señor, perdone, peor le va a ir, porque ahora va a estar del bando enemigo. Ahora usted va a estar en contra del príncipe de este mundo. Y Satanás obviamente va a querer destruirle. Va a poner tentación, va a poner tropiezo, van a haber pleitos. Hay hermanos en Cristo que aceptaron a Cristo, y desde el día que aceptaron a Cristo, la mujer se les fue de la casa. Pues ya no vivo con vos, que sos un aleluya. Y hemos visto casos tremendos. Jesús vino a traer paz de Dios para con nosotros. Mire, el problema real del hombre no es económico, no es familiar, no es de salud. El verdadero problema del hombre es que cuando Adán pecó, el hombre quedó bajo maldición, en enemistad contra Dios. O sea, el verdadero problema se llama pecado. Eso es lo que nos separa de Dios. Y Jesús vino y quitó de en medio el pecado, de tal manera que dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, Pablo dice, ahora todo me es lícito, no todo me conviene, no todo es bueno, pues, pero al final ya no hay estorbo entre Dios y yo, porque Jesús quitó esa brecha enorme que había entre Dios y nosotros. Él es nuestra paz, nos puso en paz con Dios, y eso es lo que usted debe valorar. Eso es lo que usted debe atesorar, la paz entre Dios y usted. Usted puede vivir en medio, mire, de los peores conflictos habidos y por haber, familiares, con los vecinos. Mire, Jesús dijo, vine a poner división. Pero usted puede, en medio de su más terrible batalla, hacer una pausa, encerrarse en su habitación, doblar sus rodillas, y Dios inclina su oído para oírle, porque ahora ya estamos en paz con Dios. Jesús es nuestra paz. Ese es el grave error del falso evangelio: ofrecerte todo lo que tú deseas a cambio de hacer la oración, discipularte, traer tus diezmos y ofrendas, o sea, hacerte miembro de una iglesia, pero al Cristo que te pone en paz con el Padre no te lo presentan. Y la gente sigue cargada de ansiedad, sigue cargada de depresiones, con delirios extremos, que me van persiguiendo, que oigo ruidos, que quizá me brujearon. Son miembros de la iglesia, pero no están en paz con Dios. Y nos presentan la imagen de un Dios que está con un látigo esperando a que te equivoques, en la mano, y cuidadito, porque ay, si tocas ahí, hay Dios con el chilillo en la mano. Esa es la imagen que nos han vendido. Y es lo contrario. Es Dios haciéndose hombre, el Cordero de Dios, clavándose en la cruz, que dice que quita el pecado del mundo. Yo no sé si usted nota esa diferencia. Sí, Dios te está persiguiendo en la persona de Cristo, pero no para meterte un chilillazo, sino para ofrecerte salvación. Esa es la diferencia entre la gracia y la ley, que vamos a ver más adelante. Dice que Juan daba testimonio de la verdad, daba testimonio de Jesús. Juan vino para dar testimonio de Jesús. Versículo 36, mas yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. O sea, yo vine a dar si Juan dio testimonio de Jesús, Jesús vino a dar testimonio del Padre.
Dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y entonces lo vemos haciendo milagros como la sanidad del paralítico en Betesda, como la sanidad del hijo de un noble que aparece en el capítulo 4, versículo 43. Que Jesús da la palabra y cuando el centurión, dice otro de los evangelios, regresa a su casa y le dicen, tu hijo está sano, el hijo que estaba muriendo. ¿Y como a qué horas sucedió eso? Que él está sano. Como a las 9 se le quitó la fiebre y él cayó en cuenta que a esa hora Jesús le había dicho, vete en paz, tu hijo ha sido sano. Y así lo vemos haciendo milagros que daban testimonio que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, el enviado de Dios para traer paz a la humanidad. Ese testimonio los judíos no lo aceptaron ni lo aceptan hasta el día de hoy, a excepción de un pequeño grupo que se hace llamar a sí mismos judíos mesiánicos. Pero la nación de Israel es anticristiana. Jesús para ellos no es el Cristo, no es el Hijo de Dios, y siguen esperando un Mesías que venga y que gobierne Israel con vara de hierro y que las naciones tengan que venir a Israel para someterse al señorío de su Mesías. En efecto, es promesa que aparece en el libro de Isaías, pero sucedería durante el reinado milenial de Jesucristo después de la tribulación. Mientras tanto, tenemos que entender que el problema mayor de la humanidad, que es el pecado, fue resuelto en la cruz del Calvario por ese mismo Mesías que un día volverá. Entonces dice Jesús, yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, y son las obras que yo hago, los milagros que se hacían por mano de Jesús, daban un testimonio mayor que el de Juan. ¿Por qué? Porque esos milagros se hacían por obra de Dios Padre a través de Jesucristo. O sea, Dios Padre respaldando el ministerio terrenal de Jesucristo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿A quién envió Dios Padre? A Jesús. Y dice, ustedes no conocen al Padre, nunca han oído su voz, nunca han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en sus corazones, porque al que Él envió, ustedes lo rechazan. La única manera de conocer a Dios es a través de Jesucristo. Lo vemos en el capítulo 1 diciendo, en el principio Jesús era el verbo, era la palabra, el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Jesús era en el principio con Dios. Todas las cosas por Jesús fueron hechas, y sin Jesús nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. En Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en medio de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Jesús. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba el mundo que fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo, a su pueblo Israel vino,
y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados por voluntad de sangre ni de carne, sino por la voluntad de Dios. Y aquel Verbo habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él cuando clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, el problema en sí es el no reconocimiento de parte de los judíos de Jesús. Pero qué interesante cuando dice: a lo suyo vino, a su propiedad vino. O sea, Dios tomó por propiedad suya a Israel. Y vino a Israel, y los suyos, los habitantes de Israel, no le recibieron. Y entonces dice: aquel a quien Dios Padre os envió, vosotros no le creéis. Versículo 38. Y esto es tremendo, porque ahí andan los testigos de Jehová tocando de puerta en puerta, y la gente en su ignorancia piensan que son evangélicos. No, los testigos de Jehová no son cristianos. Ellos no creen en Jesús como el Cristo. Ellos dicen que solo Jehová. Y entonces dicen conocer a Jehová, pero Jesús dice: no le conocéis, ni le habéis visto, ni le habéis oído, porque aquel a quien Jehová envió, vosotros no le creéis. Solo hay un camino a Dios Padre: Jesús. La iglesia debe ser cristocéntrica, debe de presentar a Jesús como el centro de la historia, como la única opción de la humanidad. Una iglesia donde se habla de dinero, de prosperidad, de éxito en la vida, y no se habla de Jesucristo como Salvador, no es la iglesia de Cristo. No es el verdadero evangelio. El versículo 39, poderoso, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y no os habéis dado cuenta que lo que hacen las escrituras es dar testimonio de mí. Los judíos vivían con la ley, con los libros de la Torá. Va de leerlos, y va de ponerle reglas a la gente, y que hay que cumplir aquí, cumplir allá. Y les dice: lean detenidamente, y se van a dar cuenta que la Torá lo que hace es dar testimonio de mí. Y en efecto, todo el Antiguo Testamento, como lo expresa la carta a los Hebreos, es sombra de lo que habría de venir. Pero Jesús es la verdad. O sea, Jesús no es la sombra, Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Y qué tremendo el versículo 40. Y no queréis venir a mí para tener vida eterna. Y no queréis, está hablando con el pueblo judío. Ojalá no haya alguno entre nosotros al cual apliquen estas palabras, pero el pueblo judío, ustedes tienen delante de ustedes la escritura, escudriñenla. Ella lo que hace es dar testimonio de mí, pero vosotros no queréis venir a mí para alcanzar vida eterna. Es más, la nación de Israel no está pensando en vida eterna. Están pensando en una gloria política, nacionalista de su país. Versículo 41. Gloria de hombres no recibo. En otras palabras dice: no quieran ustedes culebrearme, pues, ay, que mira Jesús, que aquí, yo no recibo adulaciones de hombres. Yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ay, hermano, qué bendición, qué mensaje tan lindo. Y uno dice: ay, sí le tocó el mensaje. No, a Jesús no lo podían engañar.
Dice, yo adulaciones de hombre no recibo. Yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Y uno los mira así, ay hermanito lindo, Dios le bendiga, siervo. Y le soban la espalda a uno y quisieran meterle un zape a uno en su corazón, pero a uno le hacen la labia, y Jesús los conoce, que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. ¿Qué tal si viene otro en su propio nombre? A ese van a recibir. Yo soy el Mesías. Yo los saqué de la tierra de Egipto. He aquí Jehová su Dios. Eso es lo que va a hacer el anticristo. Y lo van a recibir. No va a decir, el Padre me envió. Él va a decir, yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¡Wow! Y el pueblo de Israel va a caer redondito. El mundo entero va a caer en el engaño del anticristo. Dice Mateo 24 que engañaría, si le fuera permitido por Dios, si le fuera posible, engañaría aún a los escogidos de Dios. O sea, el poder persuasivo, el poder engañoso que hay en él es tan poderoso que si el Señor no hubiese puesto una reserva sobre nosotros, también nosotros iríamos detrás. No es que los grupos de conspiranoicos van a echar de ver, no. Es que ahí dicen que Jared Kushner, que Donald Trump, que inventándose cualquiera. Son conspiraciones. Cuando el anticristo aparezca, solo los escogidos de Dios vamos a echar de ver el engaño. Para muestra, ¿cuánta gente cayó con las vacunas, va? Y para ellos era la octava maravilla del mundo. Y empezaron a dar una dirección MAC. Los vacunados aparecían como que eran televisor en los teléfonos. Los marcaron y no cayeron en cuenta. ¿Por qué? Porque solo los escogidos de Dios, a la luz de su palabra, alcanzaron a discernir lo que estaba pasando. Y eso es apenas un preámbulo de lo que se ha de venir. Y no, la mayoría van a correr y a decir, a mí también póngamela a mí. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibéis gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Miren qué tremendo. Buscáis gloria los unos de los otros. Licenciado, pase adelante, licenciado. Doctor, bienvenido. Echándose flores unos a otros. ¿Cómo van a entender que Jesús es el Mesías enviado de Dios si lo ven con una vestimenta humilde, como cualquier hombre de su época? O sea, ellos esperaban que Jesús viniera en un caballo blanco con una corona y ellos tirarle flores en el camino, y no, les aparece como el hijo del carpintero. Ellos acostumbrados a que el sacerdote pase adelante, hermano, ¿va? Dios lo bendiga, siéntese. No, ahí no, aquí siéntese, esta silla es más blandita. Y eso lo vemos nosotros en el falso evangelio de estos días. Al que da más diezmos, ay hermanito, el que tiene más plata. Y el que tiene más plata, el que menos ofrenda, pero el líder de la iglesia lo adula, lo consiente, lo acucucha, le perdona, porque de repente se le cae algo. ¿Y qué si es el más agarrado? ¿Cómo podrían ustedes conocer a Jesús
que es la gloria del Dios único, cuando ustedes viven echándose glorias entre ustedes. Y no pensáis que yo voy a acusar, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay alguien que os acusa, aquel en quien vosotros confiáis, Moisés. ¿Cómo así Moisés? La Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, os acusa, porque Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, lo que hacía era dar testimonio del Mesías que vendría. Y entonces en el día del juicio no es necesario que Jesús los condene, sino que la condena está ya ahí. Por eso les receta Jesús y les dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Esta que nos quede a nosotros, esta enseñanza, porque no faltarán falsos cristos en nuestros días. No faltan los que se hacen llamar a sí mismos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, gente que anda buscando un liderazgo, una titularidad, gente que los siga, los adule y los mantenga económicamente. De eso hay a montones. Ahorita con el terremoto de Venezuela, sacaron a un muchachito que estaba profetizando que venían 2 terremotos, pero no presentan todo el video. En el video completo el niño dice: yo soy Jesús y he venido y cuando yo regrese en gloria, se le enchina el cuero a uno. Cuando uno se da cuenta que en realidad no son profetas de Dios, son mensajeros de Satanás. Y Jesús dice: si os dicen helo aquí o helo allá, está en el desierto o está en Judea, no vayáis, porque cuando el Hijo del Hombre regrese, el cielo entero se llenará del resplandor de su gloria. Todo ojo lo verá. Lo leemos en las cartas de Apocalipsis. Cuando se presentan las cartas del Apocalipsis: he aquí el que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Cómo será la venida de Jesús? Visible. Si creyeseis a Moisés, si creyeseis en el Antiguo Testamento, en la ley, deberíais creer en mí, porque de mí fue que escribió Moisés. Si usted lee Génesis y no ve a Jesús en Génesis, pregúntese qué le está pasando, porque de Jesús habla Génesis. Pero si no creéis a los escritos de Moisés, ¿cómo podríamos esperar que creyeseis a mis palabras?, dice Jesús. La lección esta noche es: Jesús es la verdad. Jesús es el Hijo de Dios. Solo en Él hay salvación, sin intermediarios. Usted puede venir a Él en esta noche y decirle: Jesús, aquí está mi vida. Me rindo a tus pies. Haz lo que quieras de mí. No tiene usted por qué ir al sacerdote, al pastor, al líder. Hermano, ore usted a Dios. Nosotros no creemos en ese show, en ese espectáculo de pase al frente y haga esta oración aquí. Si Dios no lo ha convencido, viene y como loro repite lo que le dijeron y regresa tan pecador como entró. La salvación es en Jesucristo. Él es el camino. Él es el que le sale al camino y lo bota del caballo, como pasó con el apóstol Pablo. Y uno va por la vida creyéndose la divina garza y de repente ¡pum!, que Dios se le aparece en un problema, en una necesidad, en un momento de la vida, y usted lo clama y Él lo confronta con su pecado y resulta usted llorando, sintiendo la gracia de Dios, y dice: yo voy a ir a la iglesia.
Yo voy a afirmar mi vida con Dios. ¿Quién lo evangelizó? ¿Quién lo convenció? Si no fue Jesús mismo por medio de su Espíritu Santo. Él es el Salvador. Ya cuando uno dice voy a ir a la iglesia, ese arroz ya está cocido. A menos que usted haya venido porque le gustó una muchacha de la iglesia o viceversa, ¿va? Por algún interés particular, pero los que venimos porque Dios nos trajo en arrepentimiento. Conocimos que éramos pecadores y hallamos en Jesucristo al Salvador que nos perdona todas nuestras faltas. Gracias, Señor Jesús, por haberte revelado a nosotros de forma personal. Y no necesitamos, Señor, de milagros, de sanidades, de prosperidad económica para creerte. Nosotros hemos creído y estamos plenamente convencidos que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, el Mesías Salvador, el Redentor de nuestras almas. Y estamos agradecidos, Señor, por haber abierto nuestros ojos, quitado la venda y permitirnos, Señor, ser parte de tu pueblo. Los que te siguen y te creen, como Moisés, como Abraham te creyó. Oh Dios, así te creemos nosotros. Ayúdanos para que nuestra fe no desmaye, sino que se fortalezca cada día. Amén.